El enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo deriva en la Guerra de Corea, que causó entre 1950 y 1953 hasta 3,5 millones de muertos. El conflicto estalló el 25 de junio de 1950 y terminó el 27 de julio de 1953 con la firma de un armisticio que ratificó en el paralelo 38 como la frontera entre el norte comunista y el sur pro-occidental. Una fuerza de aproximadamente 1 millón de soldados, formada por Estados Unidos, Corea del Sur y otros 15 países miembros de la ONU, finalmente hizo retroceder a los norcoreanos, apoyados por voluntarios chinos, hasta el paralelo 38. El armisticio se firmó el 27 de julio en Panmunjom, localidad situada en la zona tapón, creada al final de la guerra para separar las fuerzas de las dos Coreas. Se considera que la Guerra de Corea no tuvo un ganador, ya que mediante un acuerdo entre los dos bandos se logró finalizar el conflicto de 3 años de duración. Ante la inminente amenaza del uso de armas nucleares por parte de los Estados Unidos y la República de China, el ejército norcoreano se rindió. El programa de misiles y nuclear de Corea del Norte está considerado como uno de los más peligrosos del mundo. Los principales implicados, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, China y Rusia, tratan en vano desde 2009 alcanzar una solución en negociación en 6 bandas. Causas de la Guerra de Corea. Corea, que había sido una posesión de Japón, quedó dividida por el paralelo 38 en 2 países, la Unión Soviética y Estados Unidos. La rivalidad entre el régimen comunista de Corea del Norte, presidido por Kim II-jong y apoyado por la Unión Soviética, y el gobierno capitalista de Corea del Sur, presidido por Syngman Rhee, apoyado por Estados Unidos. Corea del Norte quería reunificar todo el país bajo el régimen comunista. En 1949, Estados Unidos retira sus tropas del Corea del Sur, y a principios de 1950, año en el que el líder norcoreano Kim II-jong visita al líder soviético José Stalin en busca de apoyo, Corea del Norte decide invadir el sur. En 1950 se dio comienzo a la guerra con la invasión norcoreana de Corea del Sur, hecho que después fue condenado por la ONU. La teoría del dominio sin un país se convertiría en comunista, los demás lo seguirían, como en una cadena. El presidente Truman temía que si Corea pasaba de lleno al bloque comunista, el próximo en seguir sería Japón, un mercado importante para Estados Unidos. Consecuencias de la Guerra Fría y efectos que trajo consigo. El socialismo sufrió una importante crisis en la década del 80, mientras que el capitalismo comenzó a implementarse como modelo político en los países socialistas. Se crearon bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se produjeron algunos conflictos entre otros países que trajeron como consecuencia las guerras de Vietnam y Corea, donde las potencias estuvieron fuertemente relacionadas pero no lucharon directamente. La Unión Soviética se desintegró debido a la escasez económica y la política y a la independencia de varias repúblicas de la URSS. El muro de Berlín se derrumbó y las dos Alemanias se unificaron. El Pacto de Varsovia quedó desintegrado en el año 1991 y muchos líderes comunistas perdieron su poder. El fin de la Guerra Fría fue debido al descontento entre los miembros de la Unión Soviética y a la pérdida del poder de los mismos, además del disgusto social y la superioridad económica de los Estados Unidos. La guerra se dio por terminada cuando el Pacto de Varsovia y la OTAN firmaron documentos de paz y el conflicto comenzó a apagarse. Al dar por finalizada la guerra, los presidentes redujeron sus fuerzas y armas nucleares y comenzaron una nueva etapa de relaciones internacionales que facilitaba el comercio entre sus países. Ocurrió en los años de 1950 y 1953. Corea del Sur, influenciada por el capitalismo norteamericano, y Corea del Norte por el socialismo de la Unión Soviética. Las evidentes diferencias entre la Unión Soviética y Estados Unidos provocaron la división del país en 2 territorios a lo largo del paralelo 38. Corea del Norte se constituyó en un estado comunista y Corea del Sur se convirtió en un país de estilo occidental. Fue una guerra que transcurrió sin una clara ventaja para ninguna de las facciones. En 1953 se firmó un armisticio para la forma actual de la
frontera y construida por partes de ambas Coreas y de Estados Unidos. Debido a la Guerra de Corea, murieron centenares de civiles y militares. En Corea del Norte murieron aproximadamente 1.500.000 personas y en Corea del Sur murieron aproximadamente 778. La Guerra de Corea fue el primer enfrentamiento armado durante la Guerra Fría y la primera luego de la Segunda Guerra Mundial. El 28 de junio se aprueba que en la ONU el uso de la fuerza contra la Corea del Norte. En la parte económica era retrasada, adaptando la economía japonesa, y en la parte social, Japón, al invadir Corea, lo hace de una manera violenta, ignorando sus derechos y las esclavizaciones. El enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo